Pues compañeros, muy bien dicho, el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y bueno, pues esta ciudad se convierte desde entonces en una de las sedes culturales que ya era un sitio de creación cultural importantísimo. Sin embargo, bueno, la relación con México se vuelve muy importante. Edgardo, justamente lo que nos traes ahora es un artista que radica allá, pero esto todo en el contexto de esta caída del muro de Berlín, de las relaciones entre nuestro país y particularmente esta ciudad, resulta todavía más enriquecedor. Sí, tú lo has dicho, 30 años de la caída del muro y hoy en día Berlín es una ciudad babélica, abierta a la migración, una ciudad de ejemplo mundial en materia de tolerancia, de diversidad, y donde recibe una enorme comunidad de artistas. Y la buena noticia es que México forma parte de esta comunidad de artistas. Tenemos casos muy conocidos de sobra, como el de la bailarina Elisa Carrillo, primera bailarina de la Compañía de Ballet de Alemania. Recientemente regresó de una larga residencia en Alemania nuestro escritor tapatío Antonio Ortuño. Fernanda Melchor acaba de recibir un premio del Premio Internacional de Literatura que otorga el Instituto de las Culturas del Mundo de Berlín. Y en este contexto del año dual, por supuesto, el año dual México-Alemania reflejó la potencia, la vitalidad de los intercambios culturales entre ambos países. En el 16, ¿no? En el 16 fue el año dual de Alemania, y en este contexto es que hoy venimos a hablar de una persona más, de un representante más de esta diáspora cultural, que es una pintora mexicana, Beatriz Morales. Beatriz nació en el 81 en la Ciudad de México, se formó como autodidacta en México. Ella es hija de padre suizo, de madre zapoteca, de abuelo libanés, de modo que la multiculturalidad, el viaje, la errancia son parte de su sello genealógico. Y siendo así, y siendo una artista autodidacta, Beatriz se fue de México cuando tenía 22 años, vivió en varias ciudades europeas y finalmente hace 10 años se estableció en Berlín. Ahí puso su estudio, ahí empezó a darse a conocer en las galerías locales y de pronto, yo diría en los últimos años, dio un gran salto. Hasta consolidarse, yo diría, hasta tener una presencia importante como pintora en las galerías de Alemania, pero también de México, y ahora está presente en Suiza, en Austria, en Francia, en Italia, de modo que es un artista, digamos, de presencia europea. Y bueno, estaba yo leyendo en toda esta información que nos has compartido, que además la presencia en México es importante, porque seleccionada en la Bienal Rufino Tamayo, en Sonamaco, pues no son cosas menores, ¿no? A Sonamaco llegó porque la representa una galería alemana, de modo que viene como mexicana, pero representada por una muy prestigiada y muy reconocida galería de Alemania. Beatriz, además, es una pintora que, digamos, dialoga entre lo abstracto y lo figurativo. Muy a la manera de Bosco Sodi, que también vivió en Alemania y del que hablamos aquí hace poco. Ella se interesa mucho en los procesos. Aquí vamos a poder ver en pantalla algunos de sus cuadros y quizá podamos ver algunos de los momentos de cómo trabaja. Lo más interesante de Beatriz es que en este diálogo entre lo abstracto y lo figurativo, ella esta apuesta por el accidente, por el proceso, ella tiene una especial relación con la mancha, con lo que le llama la técnica del vertido. Es en ese sentido también una artista performática, porque su pintura empieza con una acción, arrojar un cubetazo de pintura sobre el lienzo y a partir de ahí establecer este viaje entre lo abstracto y lo figurativo. Muy gestual el trabajo que realiza. Sí, y además, digamos, esto es una documentación, ella documenta mucho su trabajo. Sí, lo documenta. Y digamos entonces que la estética de la mancha, la vida orgánica de la mancha, el diálogo entre la mancha, el azar y la figura, el accidente del vertido frente al trazo racional y fino de lo figurativo, es lo que convierte en su obra en una figura en una obra que dialoga pues en estas dos tradiciones. Se ha dicho que ella es una heredera natural de la escuela francesa abstracta de los años 40 y 50, que fue, digamos, la respuesta europea al expresionismo abstracto de Estados Unidos. Está también establecida que un muy buen crítico y curador francés, Michel Blancuzbet, que es, por cierto, ahora es el curador del Museo Amparo en Puebla. Él ha escrito sobre ella. Dice: Beatriz Morales inicia cada una de sus pinturas por una mancha
y esto asociado a una amplia paleta cromática. El accidente, obra tras obra, se afirma como el accidente, dice, se afirma obra tras obra como una fuerza creativa de sus composiciones. De manera que es esta, pues, una representante más de esta diáspora cultural que en esta ocasión nos recuerda que tenemos un vínculo importante con este país que sacudió la historia del mundo hace justo 30 años. Y hoy, de una u otra manera, México forma parte de esta historia que arrancó, esta historia del siglo XXI, que arrancó en 1989, cuando se dice que fue el arranque de esta nueva era en la que vivimos, ¿no? Efectivamente. Edgardo, y actualmente ella presenta una exposición que se llama Hidden Truth, la verdad oculta. Platícanos dónde se presenta esta exposición y no sé si lo que estamos viendo tiene que ver con la muestra o es trabajo que ella tiene, digamos, de otras exposiciones. No sé si exactamente la obra que estamos viendo en pantalla, pero lo cierto es que son obras de esta misma serie que ya ha hecho, en donde decía que está utilizando la técnica del vertido junto con ciertas aproximaciones figurativas. Justamente trajimos a cuento hoy la historia de Beatriz, porque hace un par de semanas se inauguró una exposición individual de ella en el Museo de la Cancillería, este espacio museístico que está en la calle de República del Salvador, donde también se alberga el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Cancillería Mexicana. Entonces vale la pena, podemos ver la obra de Beatriz en las próximas semanas, antes de que terminen las vacaciones de verano, vale la pena. Hay otras exposiciones ahora mismo en el Museo de la Cancillería, una exposición de diálogo entre artistas mexicanos y chinos, y una exposición curada por Rogelio Cuellar que es sobre la rayuela, donde se convocó a pintores mexicanos para establecer un diálogo visual con la novela de Cortázar. Todo eso está en el Museo de la Cancillería, lo que refuerza, digamos, la condición cosmopolita de puertas abiertas de la diplomacia cultural mexicana, pero especialmente hoy queríamos hablar de Beatriz Morales y los vínculos mexicanos con Alemania. Y es una exposición que se puede visitar sin ni previa cita. Es gratuito el espacio y vale mucho la pena ver el edificio del Matías Romero, ahí en la calle de República del Salvador. Efectivamente, lo que veíamos ahora en esta exposición también remite a otros movimientos que hacen énfasis en la exploración del color, que creo que es algo que tiene mucho Beatriz. Sí, y de nuevo, aquí lo interesante es que junto con Demetrio, siempre insisto, con Sodi. La fuerza de la costumbre, la tradición. Junto con Bosco Sodi. De la lengua. Exacto, sí. Junto con Bosco Sodi. Son dos artistas mexicanos que han apostado por lo plástico, digamos, que han desoído las modas de lo conceptual para afianzar una tradición que hay que recuperar, que es también, digamos, el temperamento plástico de la creatividad. El contacto con lo matérico, porque bueno, hoy en día que también me parece que es muy válido el arte de las ideas, que finalmente es el arte conceptual, pero bueno, la plasticidad de los materiales, como lo que estamos viendo, el establecer puentes entre diferentes formatos, estilos, esto que decías del tachismo, esto que nos remite un poquito, aunque no en el resultado, pero sí un poco en la técnica a un Jackson Pollock, por ejemplo, ¿no? En fin, yo creo que es un artista muy interesante. Qué bueno que se esté presentando en el Museo de la Cancillería, que la podamos ver actualmente y que haya tantos mexicanos que están teniendo un impacto en el exterior, porque esto abre brecha para muchos otros jóvenes que quieran estar presentes en diversas partes del mundo, porque, bueno, lo decimos aquí permanentemente, el arte pues no tiene nacionalidad, no tiene fronteras, y una de las labores importantes de nuestro país también es el apoyo y la difusión de lo que hacen nuestros connacionales en el exterior. Son buenas noticias las que nos traes. Y gente como ella son nuestros ciudadanos globales, nuestros mexicanos en el exterior, y especialmente ella, que llegó muy joven, que se estableció, que puso un estudio en Berlín, pues se incorpora a lo que llamamos una ciudadanía global, a la que también pertenecemos. Lo mexicano del siglo XXI no puede entenderse sin su condición global. Somos parte de la rueda universal de la historia y Beatriz forma parte de esta rueda. ¿Cómo ven, Rafa Huemanzin, esta mujer con raíces tan diversas como las que nos contaba Edgardo, y que bueno, las profundiza también al integrarse a otro medio cultural? Así es, y que bueno, su obra está, como lo mencionaba Edgardo, muy vinculada al trabajo de otros pintores que todavía están en activo y que están generando este tipo de expresionismo abstracto.
Y pues muchas gracias, ya nos veremos en la próxima Diáspora aquí en Canal 22. Y por lo pronto